Ya estamos de vuelta en Cantabria por la mañana, 1 en punto del mediodía, y en el sumario ya les avanzábamos que hoy les íbamos a hacer una recomendación, y es este libro que acaba de publicar recientemente Julio Brown, Los bolos en el entorno torancés. Un libro que le recomendamos y que en su día presentó nuestro compañero José María Álvarez Hijado. Buenos días. Muy buenos días. Fuiste el encargado, el artífice de la presentación de este Sí, libro. me lió Julio y bueno, pues lo hicimos con mucho agrado, mucho gusto. Una presentación en un entorno muy bonito como es el Hotel Balneario de Puente Viergo, donde se dio cita a mucha gente relacionada con el mundo de los bolos, con la política, con el deporte en general. Yo creo que estuvo muy bien. Julio Brown, muy buenos días. Hola, buenos días. El autor de este libro, Los bolos en el entorno torancés. Eres muy conocido también, Julio, por otras publicaciones que han sido reconocidas con distintos premios, y ahora te lanzas con este libro que, para todos aquellos que todavía no hayan oído hablar de él, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar aquí? Bueno, pues este libro os lo vais a encontrar con una biografía importante, os vais a encontrar con unos recuerdos, os vais a encontrar sobre todo con una gente que ha aportado grandes cosas a los bolos, que han hecho que los bolos sean nuestra identidad torancesa y también nuestra identidad cántabra. Y sobre todo os vais a encontrar con los principios antropológicos del juego y una historia a través de ciertos periodos de cómo se ha ido desarrollando el juego de los bolos en este contexto que llamo el Valle de Toranzo. Sobre todas estas cosas que señalas, vamos a ir preguntándote poco a poco, sí. Pero ¿en qué momento Julio Brown dice, me voy a poner a escribir este libro? Voy a ir recopilando información y voy a hacerlo. Sí, me puse en un momento, hace 3 años aproximadamente, en una comida con varios amigos de ahí de Toranzo, de Ontaneda, que me dicen, hombre, si has escrito sobre los juegos de los bolos en varios sitios, ¿cómo es posible que no hayas escrito sobre los bolos en nuestro terruño, en nuestro valle y tal? Y hombre, aquello me dio por pensar y dije, no, dadme un periodo de 2 o 3 años y yo os prometo que publico los bolos sobre el Valle de Toranzo. Y efectivamente, eso fue el origen de todo. Después, digamos, el impulso final provino cuando Luis Fernando Gandarillas, que es el presidente de la Peña Sobarzo, me invitó a dar una charla sobre los bolos en el contexto que llaman en los valles pasiegos. Entonces, como mi valle de Toranzo es uno de los valles pasiegos, pues empecé también a recopilar, a informarme, a sacar documentación y dije, bueno, pues hay que dar un impulso final y al cabo de 15 o 20 días pues me puse a escribir, digamos, las primeras líneas. Los dos sois expertos en materia de bolos. Para los que no lo somos, ¿en qué se podrían diferenciar ese juego de los bolos en el entorno torancés a otra zona de Cantabria? Bueno, él lo dirá mejor, pero yo creo que los principios prácticamente han sido los mismos en toda la región. Te cuenta que los chavales, yo que soy un poco más joven que Julio, y yo creo que desde la quinta mía para adelante igual no, pero de la mía para atrás aprendíamos a jugar a los bolos con botes de tomate, con latas. Así es. Las latas de tomate que las madres tiraban a la basura después de volcar el tomate, pues esas las utilizábamos nosotros para jugar a los bolos. ¿Qué hacíamos con las bolas? Pues íbamos al río y las piedras más redondas que veíamos, jugábamos con ellas. Y nosotros imitábamos a los mayores porque no nos dejaban entrar en las boleras cuando aquello. Era para los mayores. Y entonces me imagino que todo haya sido así. Sí, el principio es así. Nosotros en Ontaneda, concretamente, donde yo soy, hacíamos bolos de varas de avellano. Anda. Primero hacíamos bolos, los clavamos en el suelo. Y después también íbamos a las boleras y todos aquellos bolos ya en desuso que estaban medio rotos y cosas de esas, los cogíamos y los plantábamos. Y efectivamente, como no teníamos bolas, porque no las dejaban, lo que hacíamos era acudir al río, coger piedras redondas, que allí se llaman cudones, y entonces jugábamos con ellos en aquellos sitios donde eran planos. Concretamente, por ejemplo, en los paseos del Parque de Alceda o en las explanadas de ciertas casas y tal, plantamos ahí 9 bolos y jugamos con ellos. Ese fue el principio de nuestra actividad. Imagínate los antepasados nuestros, claro. Porque los bolos, el origen pues es muy, y los pastores dicen que si los pastores, que si ponían palos, que si los derribaban, que si podía empezar por ahí el tema de los bolos. Julio nos puede hablar más el origen de los bolos, ¿no? Precisamente en este libro señalas
que te aproximas a ese origen ancestral. Claro. Sí, efectivamente, es un origen ancestral. Y si tenemos que buscar un origen es un origen prehistórico. Mira, los primitivos habitantes de las cuevas de la Pasiega, por ejemplo, de Puente Viergo, ya jugaban a juegos de lanzamiento y puntería que consistían en derribar con otros objetos unos objetos verticales, con piedras concretamente. Ese es el principio de los bolos. Después, ¿qué es lo que ha ido pasando? Pues que cada pueblo, cada valle, cada zona ha ido acoplando su propia idiosincrasia, su propia identidad, su propia costumbre a ese juego lanzamiento. Entonces se han originado los primeros juegos tradicionales. Ese es el origen de los bolos, concretamente los bolos en general. Pero en el Valle de Toranzo se produce una circunstancia muy curiosa. Se practican dos modalidades diferentes, cuya diferencia es la bola, diferencia es el bolo, diferencia es el lugar de asentamiento, número de bolos y tal, que es lo que se llama el bolo palma, originario del antiguo bolo montañés, y el bolo pasiego, originario del antiguo bolo pasiego. Es decir, cada zona, Toranzo es digamos, un área donde hay unas líneas, no rojas, pero unas líneas, digamos, etnográficas, antropológicas, que es lo montañés y lo pasiego. Entonces los bolos de la zona alta marcan, diríamos, ese juego tradicional pasiego, mientras que la zona sur marca ese juego tradicional montañés. Por eso se llama bolo pasiego y bolo montañés. Oye, en todos estos tantísimos, ya millones, cientos de años, podríamos decir, han cambiado también tanto los lugares donde se practicaba el juego de los bolos como los perfiles de la gente que jugaba. Bueno, los lugares normalmente solían ser centros de reunión. Entonces, por ejemplo, hay que tener en cuenta que esos centros de reunión consistían en las plazas, consistían en las plazuelas, en las calles, y entonces ahí se jugaba. Porque claro, había una cosa muy curiosa, que el límite del juego, bueno, no el límite, la hora de jugar al juego estaba programada de antemano por la Iglesia. Ah, sí, entonces, muchas veces, igual, efectivamente, no se podía jugar, por ejemplo, a partir de las 7 de la tarde, a partir del horario, porque, en fin, rompía, diríamos, esa... Sí, además las boleras casi siempre han estado al lado de la iglesia. Han estado ubicadas en las iglesias. Los días festivos no se podía jugar a los bolos hasta que el sacerdote decidía establecer el rito de la misa, y así sucesivamente. Entonces está muy marcado por ese signo religioso imperante, sobre todo, diríamos, del catolicismo, por llamarlo así, porque otros pueblos de cariz, catolicismo ortodoxo, protestante y tal, jugaban a los bolos en cualquier momento, incluso dentro de la iglesia, cosa que en la iglesia católica lo prohibía. Y entonces esas fechas determinadas implicaban jugar o no jugar a los bolos. Y en lo que dices de si ha cambiado los terrenos y más, sí, pues imagínate las boleras cubiertas que hay ahora, que son auténticos estadios. Tienes incluso en el Palacio de los Deportes de Santander, que se ha celebrado alguna semana bolística, donde han entrado 6.000 personas en un momento dado, la bolera Severino Prieto de Torrelavega, donde entran casi 3.000 personas, y ya pues en muchos pueblos se han hecho boleras de trabajo, boleras cubiertas, tipo pabellones, que hace años era impensable. Sí, efectivamente era impensable. Y una cosa que se me olvidaba, que era muy significativa, concretamente el Valle de Toranzo, es, por ejemplo, el impulso que dieron a los bolos bajo una concepción higienista. A ver si nos entendemos. Los balnearios, concretamente, impulsaron la actividad bolística, estableciendo que los bolos era una actividad no solamente de ocio, sino de higiene. Y entonces, ya en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, los balnearios de la zona de Ontaneda, Alceda, Puente Viergo y tal, ubican una bolera, que no le llamaban bolera, lo llamaban campo de bolos. Y entonces, después de hacer ciertos ejercicios, pues salían a ese campo de juego y practicaban el juego de los bolos como una actividad, digamos, secundaria. Y entonces, bueno, pues dio lugar a que mucha gente se aficionara a jugar a los bolos en esos sitios. Otro sitio también muy interesante, donde también se propusieron, bueno, sus dueños en jugar a los bolos, eran en las propias casonas. Concretamente hay una casona en Ontaneda, la casa donde realmente la reina Isabel II es invitada a jugar a los bolos. Entonces, bueno, pues eso, claro, daba notoriedad. Entonces mucha gente que intentaba
¿qué te voy a decir yo? Continuar las tradiciones de los nobles, la nobleza y cosas de esas, los invitaban y se propusieron a jugar a los bolos. Julio, hay dos frases que señalas al inicio de este libro y que consideras muy importantes, muy significativas para entender lo que viene a continuación, y una de ellas es la tierra marca y la otra, si olvidas tus raíces, pierdes la identidad. Yo creo que dos frases que dicen mucho, ¿no? Sí, sí, efectivamente. No cabe duda que la tradición, sobre todo en actividades lúdicas y deportivas tradicionales, evidentemente el contorno, el contexto, determina la práctica y sobre todo hace que aquellas gentes nacidas en la zona hagan actividad, y esa actividad es la que ven de sus mayores. Por eso los bolos es un juego tradicional y evidentemente el contexto marca totalmente una actividad y una costumbre. Los bolos yo creo que siguen siendo importantísimos en la región. Nosotros tenemos a José María, la cabeza en Popular Televisión, día tras día luchando también para que desde la cadena se continúen emitiendo todos esos bolos, porque al final es la tradición y es por lo que se nos conoce, entre otras muchas cosas. Sí, sí, la verdad que la labor que estáis haciendo desde Popular Televisión, emitiendo el juego de los bolos, es una labor encomiable, es una labor de que no solamente propuséis un juego, sino que le dais esa identidad que decía José Mari, esa identidad de tradición. Y eso es muy importante para las personas que lo ven, pero sobre todo para los niños, que empiezan a comprender que el juego de los bolos es algo más que un juego, es algo más que una tradición, que es a lo que volvemos, que es parte de una identidad. Y eso es lo que ahora mismo, por ejemplo, se está perdiendo un poco, y que vosotros con vuestros programas estáis estimulando a las nuevas generaciones a verlo y a practicarlo, porque una de las cosas que tiene un niño de pequeño que le gusta, que siente placer, es derribar un objeto vertical. Entonces ellos ven, porque yo lo he visto concretamente con mi nieta, que decía, yayo. Pues sí, efectivamente, yo le he enseñado ya a coger una bola redonda, pequeñita, tipo globo, cosas de esas, ponerle ahí unos muñequitos y tirarlo. Entonces ella ha visto cómo caían los bolos, y otra vez volvía y plantaba. Y esa es una actividad que los niños deben de ejercer, los bolos como juego, no como deporte. Y eso también pasa en tu casa, José María, con tus nietos, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora les está dando por el fútbol. Ellos han visto que da más dinero el fútbol, y a lo mejor, pues bueno, se me inclina más al fútbol. Yo quiero por lo menos que conozcan el juego de bolos, pero ya sabes que para los críos es más fácil, están en el colegio, los amigos corren detrás de la pelota, más niños tienen actividad en los bolos para tirar. Si vas a una escuela de bolos, de tirar una bola a otra pasa mucho tiempo, te aburres, el juego es más aburrido que el fútbol, y por eso yo creo que están quedando lamentablemente cada vez menos chavales, y los que están quedando es porque son hijos de jugadores de bolos o personas que sus abuelos o sus tíos o tal están muy implicados con los bolos. Pero más que nada, hijos de jugadores de bolos. Porque van con los padres, porque ven que le ganan un trofeo, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Porque lo han vivido desde pequeños, eso ¿no? es. Efectivamente. Y antiguamente, pues lo veíamos, aunque tu padre no hubiese sido jugador de bolos, pues siempre tenías a alguien en la familia, siempre tenías vecinos que estaban jugando a los bolos, que eran mayores, y tú te fijabas en ellos. Pero ahora, como nos fijamos más en la Play, en el teléfono, etcétera, etcétera, ya se ve que los críos no juegan a los juegos que se jugaba antiguamente. Bueno, pero los niños pueden... Al marro, al escondite, a la peonza, al aro, a tal... Pero cada vez menos. Sí, la verdad que el niño debe de acudir a la bolera. En fin, yo he visto que a veces hay una cola, hay 8 niños para tirar, desde que tira el primero tirar al último han pasado 10 minutos. No, eso no puede ser. Hay que crear actividad entre ellos, partidas, jugar de 2 a 2, de 4 a 4, que tengan actividad, pero sobre todo ver que el niño disfruta. Mira, yo tengo una experiencia en otros deportes como son diferentes, natación sincronizada, waterpolo, donde a veces un niño que se acerca a una piscina... Hay que decir que ha sido presidente de la Federación Cántabra de Natación también, Julio, ¿no? Sí, aparte de jugador de bolos. Tenía miedo al agua. Anda.
Entonces a ese niño hay que quitarle ese miedo. Claro. Bueno, pues al niño que va a una bolera no le vas a quitar el miedo porque no produce miedo, pero sí que le vas a quitar esa especie de aburrimiento. Debes de ser activo, debes de implicarle un poquitín más, poner unos elementos en consonancia con un niño. Hombre, ponerle a un niño que sé, de 90 centímetros o 10 centímetros, unos bolos de 60, pues es como para nosotros poner bolos de 1,5 metros, ¿no? Debes de poner elementos adecuados, bolas adecuados y un terreno adecuado. Y que el niño derribe, que tire, que se divierta, que juegue. Y ya verás como de 100 niños, al final acaban siendo jugadores de bolos pues, 30%. Seguro. Julio, ¿dónde podemos encontrar un ejemplar de este magnífico libro de los bolos en el entorno francés? Aquí lo tenéis muy cerca, en Librería Estudio. Ah, pues muy cerca, en el pleno centro de Santander. En Librería y Estudio, quizá a través de redes sociales, de páginas web. En redes sociales, en la primera página está marcado. Después en Torrelavega, me parece que en Librería Campillo. Y después en el Valle de Toranzo hay varias zonas también que tienen eso. Pero bueno, aquí en Santander, en Librería Estudio. Además, Valeriano siempre me preguntó por este libro, estaba muy interesado, porque además Valeriano conoce a mucha gente que yo describo ahí como figuras eminentes. Bueno, Julio, José Mari, yo creo que ya solo nos queda darle una vez más la enhorabuena por este maravilloso trabajo, por este grandísimo trabajo de documentación, de investigación, para conocer un poco más, para conocer muchísimo más sobre los bolos en el entorno torancés. No, ya está trabajando ¿Ya está trabajando en otro? Ya está trabajando en otro. Sí, estamos trabajando en otro. Se complica el solo, se complica. Son los bolos en el entorno pasiego. Bueno. Porque hay una cosa muy significativa, que en este entorno se juegan los bolos de dos formas, que es lo que he dicho. Entonces hay que aclarar un poquitín el por qué motivos se juegan a los bolos de dos formas. Porque la bola es diferente, sobre todo teniendo en base esa concepción, diríamos, etnográfica y antropológica de lo que son los valles pasiegos. Y que a la gente le gusta verse reflejado en el libro. Claro, los familiares, por mi abuelo, mi tío, claro, mi padre, no sé qué. Por supuesto. Bueno, pues aquí te esperamos próximamente para seguir hablando de bolos, entonces. Bueno, pues yo encantado de seguir hablando de bolos y daros las gracias por esta promoción que estáis haciendo de los bolos y sobre todo por esa promoción de nuestra identidad regional. Julio, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. José María, muchísimas gracias. Bueno, pues nos vemos ya las próximas citas en las boleras y en el Carmen en Suances. Por supuesto. Y nosotros no se nos vayan porque nada, 5 minutos estamos de vuelta.